En las afueras de la ciudad de Sevilla, en un rincón apartado y sombrío, existía un lugar que durante décadas fue el escenario de historias aterradoras y sucesos inexplicables: el Hospital Psiquiátrico de Miraflores. Este hospital, que se erguía con su arquitectura envejecida y desmoronada, fue durante años un refugio para aquellos que padecían enfermedades mentales graves. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, más allá de su fachada austera y su propósito original de curar, el lugar albergaba secretos oscuros que marcaron la historia del psiquiátrico y que, con el paso del tiempo, llevaron a su inevitable demolición. La historia del Hospital Psiquiátrico de Miraflores comenzó a mediados del siglo XIX, cuando las autoridades de Sevilla decidieron construir un centro destinado al cuidado de personas con trastornos mentales. El edificio, que se encontraba a las afueras de la ciudad, fue inaugurado en 1882, un lugar que en principio parecía tener un propósito noble: ofrecer atención y cuidados a los enfermos, lejos del bullicio de la vida urbana. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la historia de Miraflores comenzaba a teñirse de oscuridad. El hospital estaba lejos de ser el centro de rehabilitación ideal. Desde sus primeros días, la vida allí se caracterizó por condiciones deplorables. Los pacientes, muchos de ellos abandonados por sus familias, vivían en condiciones de hacinamiento, maltratados por un sistema de atención que no tenía los recursos ni la empatía necesaria para tratar sus enfermedades. Las paredes de las celdas eran húmedas, las camas rígidas y sucias, y el personal, agotado por la falta de capacitación, recurría con frecuencia a medidas extremas para controlar a los pacientes más agitados. Golpes, encierros prolongados y prácticas brutales eran comunes, y fue justamente en este ambiente de desesperación donde comenzaron a surgir los primeros murmullos sobre sucesos extraños y aterradores. Los empleados del hospital comenzaron a contar historias sobre gritos que no cesaban durante la noche, susurros provenientes de los pasillos oscuros y figuras que se deslizaban por las sombras. Nadie estaba dispuesto a investigar más a fondo, pero el miedo se instaló en los corazones de todos los que trabajaban y vivían en Miraflores. A lo largo de los años, las leyendas sobre el Hospital Psiquiátrico de Miraflores se multiplicaron. Los pacientes más críticos, aquellos que sufrían enfermedades mentales graves, solían ser sometidos a tratamientos poco convencionales que muchos describían como torturas. En los oscuros pasillos del hospital se rumoreaba que algunos de estos pacientes nunca abandonaron el lugar, como si sus almas quedaran atrapadas entre las paredes, incapaces de encontrar la paz. Uno de los relatos más escalofriantes que circulaba entre los pacientes y el personal era el de una joven mujer llamada Isabel. Ella había sido ingresada al hospital en los años 40, después de sufrir una crisis emocional tras la muerte de su familia en un trágico accidente. Se decía que, durante sus primeros días, Isabel era una paciente tranquila, pero comenzó a mostrar comportamientos extraños y violentos. Los médicos, incapaces de tratar su enfermedad, comenzaron a utilizar métodos más agresivos, como el electroshock, las lobotomías y los encierros en solitario. Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando Isabel, según se cuenta, comenzó a gritar de manera inhumana, como si algo o alguien la estuviera poseyendo. Aquellos que estuvieron cerca de ella afirmaban que su rostro se distorsionaba de una manera grotesca y que, en sus ojos, se podía ver una oscuridad absoluta. Esa misma noche, Isabel desapareció. Nadie la volvió a ver, aunque algunos afirman que en la madrugada se escuchaban sus gritos provenientes de los rincones más remotos del hospital. La historia de Isabel se convirtió en una leyenda urbana entre los pacientes y el personal, y muchos creían que su espíritu todavía rondaba el hospital, buscando venganza por los horrores que había vivido allí. Las leyendas sobre apariciones y sucesos extraños se multiplicaron. El personal comenzó a reportar ruidos extraños en las noches, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y voces susurrando entre las paredes. Los pacientes más susceptibles empezaron a tener pesadillas, hablando de figuras sombrías que se deslizaban entre las camas o de seres extraños que los observaban desde las ventanas rotas. Con el paso del tiempo, las historias se volvieron más perturbadoras.
Algunos decían haber visto figuras fantasmas de antiguos pacientes. Otros aseguraban que las luces del hospital parpadeaban en momentos extraños, como si una presencia oscura jugara con la electricidad. Las condiciones del hospital empeoraron con el tiempo. El abandono y la falta de recursos llevaron a que el lugar se desmoronara lentamente. Pero lo que realmente precipitó su cierre fueron los continuos informes sobre la creciente cantidad de sucesos extraños y fenómenos inexplicables. Aunque la administración intentó en varias ocasiones mejorar la situación, la sombra de los rumores y las leyendas sobre el lugar pesaban demasiado sobre el hospital. En la década de 1980, la situación ya era insostenible. Los pacientes comenzaban a hablar de la presencia que habitaba en los pasillos, y muchos de ellos se mostraban reacios a salir de sus celdas durante la noche, temerosos de lo que pudieran encontrar en las sombras. La presión para cerrar el hospital aumentó, tanto por parte de la comunidad como de los familiares de los pacientes, quienes ya no soportaban la idea de que sus seres queridos estuvieran expuestos a esas condiciones terribles. Finalmente, en 2003, el Hospital Psiquiátrico de Miraflores fue cerrado y desmantelado. Sin embargo, la historia del lugar no terminó ahí. Los rumores sobre la maldición del hospital y sus horribles secretos continuaron, y el lugar fue dejado en ruinas durante años, sin ser tocado. La gente de Sevilla comenzó a evitar la zona, temerosa de lo que pudiera suceder si se acercaban demasiado. A medida que el tiempo pasaba, las paredes del hospital se cubrieron de grafitis y moho, pero algunos afirmaban que aún podían sentir la presencia de algo oscuro acechando en sus inmediaciones. En 2010, el gobierno local decidió demoler lo que quedaba del hospital para dar paso a un nuevo desarrollo urbano. La demolición del Hospital Psiquiátrico de Miraflores fue un proceso largo y complicado, y muchos trabajadores que participaron en la demolición aseguraron haber experimentado fenómenos extraños. Algunos hablaban de ruidos inexplicables. Otros juraban haber visto sombras moviéndose entre las ruinas. Incluso hubo rumores de que algunos de los obreros habían abandonado el trabajo, aterrados por lo que sentían en el aire. Finalmente, el hospital fue demolido, y con ello, las leyendas parecían desvanecerse. Sin embargo, para aquellos que conocieron la historia de Miraflores, la verdad es que el hospital nunca fue realmente olvidado. Las historias y los susurros siguen siendo parte de la memoria colectiva de Sevilla, y algunos aún afirman que la presencia del hospital sigue acechando en los rincones más oscuros de la ciudad, esperando el momento de regresar. Esa es la oscura y aterradora historia del Hospital Psiquiátrico de Miraflores, un lugar marcado por el sufrimiento, las leyendas y las tragedias. Un lugar que, aunque ya no existe, sigue dejando su huella en la historia de Sevilla. ¿Te atreverías a caminar por sus ruinas, sabiendo que tal vez alguna presencia oscura sigue esperando en las sombras? Sígueme para más contenido como este, en el canal El Viaje Final.